va a ser un recorrido de retroalimentación, quien es mejor que los que son aquí del Saucito, que conocen bien todo su entorno, ¿no? Y a nombre de, bueno, del titular de la Secretaría de Cultura, del maestro Mario García Valdés, de la directora de Patrimonio Cultural, la doctora Diana Blanco, les doy la más cordial de las bienvenidas. Por favor, preguntas, sugerencias, reclamos, todo es bien recibido. Y bueno, ya me enteré que de este lado la mayor parte son aquí habitantes del Saucito. De este lado tenemos muchachos, estudiantes de la carrera de arquitectura de la Universidad Cuauhtémoc. Muy bien. Muchachos, muchachas, alguien que no sea de San Luis. Todos son de aquí de San Luis. Todos. ¿Nadie es oriundo de estos rumbos? ¿No? Nadie de por aquí, por estos rumbos. Pues bueno, nos encontramos en uno de los lugares, un templo de los más conocidos aquí en San Luis Potosí y en varios estados de aquí de los alrededores. Por cierto, muchachos, San Luis Potosí, ¿de cuántos estados es vecino? De 9. Así es. De 9. De 9. ¿La canción cuántos dice que son? 10. 10. ¿Y con cuál no se colinda? Aguascalientes. Exactamente. Son poquitos metros los que nos separan de Aguascalientes, se interpone Jalisco y Zacatecas, un pedacito nada más. Pero bueno, el Saucito es un lugar de mucha tradición dentro de la cuestión católica. En este lugar, antiguamente llamado Las Encinillas, se venera a uno de los cristos más famosos que tenemos en esta capital, que en realidad se vendrían siendo dos cristos muy famosos en San Luis Potosí. Uno, el Señor del Saucito, y otro, el Señor de los Trabajos, que se ubica en el Santuario de San José. Santuario es la categoría que alcanzan los templos después de que ya tienen muchos años de tener una imagen que es muy venerada. En San Luis teníamos 3 santuarios. El Santuario de Guadalupe, que ahora ya por la gran demanda de devoción que tiene, es Basílica Menor. Vamos, hay la Basílica Mayor de Guadalupe, en la Ciudad de México. Luego sigue la Basílica Menor de San Luis Potosí, que como dato interesante, la Basílica Menor de Guadalupe fue el segundo templo construido en toda la Nueva España a devoción de esta imagen. Y bueno, el Señor San José, también el santuario, un templo de finales del siglo XIX, y este que tenemos aquí, cuya construcción se empieza allá por 1880 y fue terminado a mediados del siglo pasado. Tuvo todavía muchos años en construirse este templo. Decía el historiador Katz, un famoso arquitecto que ha hecho varios libros, hizo varios libros sobre arquitectura religiosa, que los templos nunca terminan de construirse. ¿Por qué? Porque no falta que llega el señor cura y pues ya no me gustó la torre, está muy chaparrita, la voy a hacer más alta, ya no me gustó este altar, voy a hacer otro, en fin. Se supone que todo esto ya está regulado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya nadie puede llegar y voy a tumbar esto porque ahora va a ver más bonito esto. No, ya todo está regulado por el INAH. Ustedes el día de mañana, muchachos, como arquitectos, pues tendrán que verse toda la burocracia del INAH, sobre todo si quieren construir en el centro histórico. Y bien, comentaba, esta devoción al Señor del Saucito data de principios del siglo XIX, cuando un señor de nombre Cesario de la Cruz andaba buscando, bueno, dicen las leyendas que andaba buscando leña para vender, y andaba por la parte de Estanzuela, perteneciente a Mezquitic de Carmona, un municipio aquí cercano, y encuentra un sauce con forma de cruz. Y bueno, un señor muy devoto del Cristo de Burgos decide que lo tallen para darle una semejanza a Cristo, ¿no? una imagen de Cristo. Y bueno, se dice que esa escultura pues no quedó muy bien, era muy burda, y pues mandan, bueno, un padre la vio, decía que estaba muy fea y la mantuvo oculto, el padre Tomás Vargas, que por cierto hay una calle que se llama Tomás Vargas aquí en San Luis. Mucha gente no sabe quién, vemos los nombres de las calles, pero no sabemos quiénes eran. Pues bueno, era un párroco allá del siglo XIX, al llamado así, Tomás Vargas. Esa calle está por el mercado, ¿no? Está por el mercado y sí, ¿verdad? Mercado Hidalgo. Y pues bueno, decía que la imagen estaba muy fea y pues era una falta de respeto para Cristo. Así que el señor Cesario de la Cruz, junto con su hermano y su padre, buscan un escultor que le dé un acabado más fino.
Este señor, de apellido Aguado, que me olvidó el nombre, vivía en el barrio de San Juan de Guadalupe. Este señor Aguado le da unos toques al Cristo y lo deja ya más presentable. Y pues deciden hacerle su propia capilla. Aunque antes de la construcción de la capilla del Señor del Saucito, a este Cristo se le tuvo primeramente en la capilla del Rosario, que actualmente es el templo expiatorio del Espíritu Santo, un templo del siglo XVIII que se encuentra en el centro histórico de esta capital, y posteriormente parte al templo del barrio de Santiago. Hago la aclaración que aquí lo que era esta parte correspondía a dicho barrio de Santiago del Río. Muchachos, ¿cuántos barrios estaba formado San Luis Potosí? 7. ¿Alguien se lo saben? A ver, los muchachos, nosotros sí lo sabemos. De acá los muchachos. Tlaxcala, Santiago del Río, que fueron los 2 primeros barrios, Tequisquiapan, San Juan de Guadalupe, El Montecillo, San Sebastián y San Miguelito. Esos son los más famosos bueno, eran los 7 barrios, ya va a haber 8 muchachos, ya hay 8 barrios, el Saucito ya es barrio. Por declaración del ayuntamiento, ¿verdad? Fue declarado ya barrio de San Luis. Así que, ya saben, son 8 barrios. Y bien, comentaba que deciden construir un templo más en forma, y se supone que antes de esa construcción había una capilla que construyen aquí los frailes franciscanos del templo de Tlaxcala. Ellos anduvieron por estos rumbos, que en sí los franciscanos, una aclaración histórica, el primer lugar donde se asientan es Mezquitic de Carmona. Ahí llegaron los franciscanos, acompañados de familias tlaxcaltecas, para evangelizar a los habitantes de estos lugares, que eran indios seminómadas. ¿Alguien sabe cómo se llamaban los indios que habitaban en esas partes? Huachichiles, conocidos vulgarmente como chichimecas. Eran indios nómadas, ellos no tenían construcciones tales como los mayas, como los tarascos, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos vivían en lo que viene siendo la parte sur del desierto de Chihuahua, una zona árida, donde escasea el agua y pues donde no había una vegetación muy abundante. Aunque hago la aclaración que aquí cerca había una zona boscosa, que era la Sierra de San Miguelito. Se funda San Luis Potosí, y pues bueno, hay que hacer las vigas de las casas, hay que alimentar los fogones con leña, los mineros igual, y pues arrasaron con los bosques. Y se siguen arrasando los bosques, es una pena lo que pasa, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Bueno, entonces los cochichiles, decía yo, eran seminómadas. Llega Fray Diego de la Magdalena a evangelizarlos, después de una pacificación, porque los españoles tuvieron una guerra muy cruenta con los cochichiles. La única manera que lograron para pacificarlos fue mediante el uso de regalos, llamados regalos de paz. La persona más importante en esa pacificación fue un capitán de origen mestizo llamado Miguel Caldera. Este señor, de madre coachichil y padre español, es el encargado de hacer la pacificación mediante el uso de regalos. Posteriormente llegan los franciscanos, encabezados por Fray Diego de la Magdalena, luego a evangelizarlos. Aunque les comentaba, primeramente se asientan en Mezquitic, posteriormente se establecen aquí en lo que ahora es la Plaza de los Fundadores. Allí levantan un templo llamado de la Santa Veracruz. Se supone, si el día de mañana ustedes entran a la universidad, al edificio central, al fondo van a ver una bóveda de pura piedra. Se dice que esa bóveda de pura piedra son los restos de la ermita de la Santa Veracruz. Se podría decir que fue la primera construcción que hubo en San Luis Potosí, primera construcción ya en forma, que pues sí, bóveda de cañón con pura piedra, muy burda la construcción. Pues bueno, comentaba, ya se forman los barrios, y esta parte, Encinillas, pertenecía al barrio de Santiago del Río, aunque los que vinieron por aquí fueron los frailes franciscanos a levantar la ermita. Y bueno, el señor de Burgos, ¿por qué el señor de Burgos? Burgos es una parte de España. Ahí se venera un Cristo muy famoso, es una escultura del siglo XIV. Una escultura que recibió un Cristo que recibió mucha devoción gracias a los frailes agustinos. Los agustinos llegan a finales del siglo XVI a San Luis Potosí, llegan ahí por 1599 aproximadamente. Y uno de sus Cristos de más devoción era precisamente el señor de Burgos. Es por eso que el señor del Saucito se le conoce como el señor de Burgos del Saucito.
saucito por el sauce, o el sauce donde se extrae, donde se forma la imagen, ¿no? Y a partir de entonces, el nombre de Encinitas se perdió de estos rumbos y era más conocido como el Saucito, en honor precisamente del Cristo que se venera en este templo. Bien, vamos a entrar aquí a la capilla. Vamos a entrar, muchachos, vamos a entrar a lo que fue el primer templo dedicado al Señor de Burgos, del Saucito, que es un templo muy austero, muy sencillo, y todo esto fue fabricado mediante los fondos que daban los propios habitantes del sector. Todos los habitantes del sector hacían recaudaban apoyos, bueno, limosnas, por así decirle, para fabricar estos primeros templos. Es un templo muy interesante, en forma de cruz latina, y pues durante algún tiempo, en los últimos años, fue dedicado al Museo del Exvoto. El Exvoto eran manifestaciones artísticas que hacía la gente para hacer dar gracias por los milagros recibidos. Algo muy interesante, toda la elaboración de los exvotos, porque eran pintores populares que dibujaban, hacían escenas de acuerdo a lo que les relataban a aquellas personas que daban a conocer el milagro recibido. Yo, fulanito de tal, estaba sentado junto a un árbol y cayó un rayo y pedí al Señor del Saucito que no me pasara nada y dedico ese retablo. Y pues bueno, todavía yo recuerdo que, bueno, yo ya estoy viejo, pero venía uno de chavo aquí, estaban atiborrados de retablos, aquí una de las capillas anexas. Desafortunadamente, muchachos, esos retablitos hechos en lámina, pues tienen mucho mercado en los Estados Unidos. Son artesanías, por así decirlo, para ellos, y pagan en dólares. Si ustedes tienen algún retablo en su casa, herencia de las abuelitas, no los vendan, muchachos, por favor. Son verdaderos tesoros artísticos. En San Luis Potosí tenemos retablos que datan del siglo XVII. Retablos hechos por pintores conocidos. Hay uno que se atribuye a Juan Correa, que se encuentra en Catedral. Dependiendo del dinero que tuviese la gente. ¿Qué son los retablos? Son pinturas, ya sea en lámina, en papel, tela, donde comentaba que la persona que recibía un milagro mandaba hacer la escena de ese milagro recibido. Le digo, por ejemplo, había que me caí en un barranco en la carreta, ¿no? Y le pedí al Señor del Saucito que me salvara de la muerte. Entonces yo le platicaba al pintor, porque había retableros. En estos lugares había retableros, gente contratada para hacer esos retablos. Entonces ellos hacían una imagen, una escena de lo que les había sucedido. Y aparecía, por ejemplo, la carreta volteada y a un costado el Cristo, ¿no?, del Saucito. Y ahí la gente hincada, ¿no?, de hinojos pidiendo la intercesión ante el Saucito. Bueno, Señor del Saucito. Esos son los retablos. O exvotos. Aquí en San Luis tenemos exvotos muy famosos. Comentaba, uno es el que se encuentra aquí en la catedral, y otro de los más conocidos, que son dos, aunque ustedes no lo crean, no son cantiles, son los exvotos de San Francisco y la Basílica Menor de Guadalupe. Los barcos son exvotos. Y bueno, perdón que interrumpa, pero creo que también es muy importante decir que uno de los primeros exvotos, que no es una pintura, está en el Señor del Saucito, en sus pies. No. Chéquenlo y a ver si lo pueden ver. muy bien, perfecto. El primer milagro. El primer milagro, ok. Sí, comentaba que mucha gente, pues bueno, era una manera de manifestar, de dar gracias por esas situaciones que los salvaban de algún peligro, de alguna enfermedad, etcétera. Hasta de las cuestiones más sencillas que uno no se puede imaginar, en serio. Hay gente que da gracias que porque hay, no sé, porque la muchacha me hizo caso y ya se casó conmigo y todo mil. De veras, es una cosa interesante. Y bueno, comentaba que hace años el gobierno del estado apoyó para que la antigua capilla se hiciera el Museo del Retablo o del Exvoto, que creo que ya no va a ser, ¿verdad? Ya va a tener la devoción que la que se le tenía antes, que era de dar cobijo a la única imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que próximamente pues va a ser dedicada a la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, bien, ¿quién trae la llave? La doctora trae la llave. Bien, vamos a entrar a esta capilla, muchachos. ¿Ya no tiene exvotos entonces? Sí. ¿Sí? Pues bueno, van a poder ver estos exvotos.
Además aquí en la iglesia también. Ahorita vamos a adentro. entrar. Sí. Sí, entramos. Sí, de hecho ya los cerrados para Y la Virgen la tienen aquí. aquí está. La van a trasladar el lunes de aquí a ¿Y esa Virgen de aquí está atribuida? ¿Quién la hizo? sabría decirle tengo que reenviar a la programas. Que la peregrina cuando viene la aquí. No, la Ah, caramba, ¿cuánto? es desierto, pero Sí. Ah, vaya. es bueno Esta fue la primera, miren. Fue la primera capilla La de primera, Les decía, muchachos arquitectos, bueno, todos, es una capilla muy sencilla, es pequeña, una pequeña torre de 2 cuerpos, y comentaba que bueno, todo esto fue financiado por los habitantes de esta parte. Acuérdense que anteriormente era llamado Encinillas. Ya cuando se deposita el Señor del Saucito en este lugar, pues ya toda la gente la conoce más como el Saucito. En algún tiempo la región del Saucito y bueno, ya el 8º barrio de Potosino, el barrio del Saucito. Otro dato interesante, muchachos, miren, la cruz que tiene aquí donde está el reloj es de Tecali. Esa piedra, una piedra que los españoles la comparaban mucho con el mármol. Y a muchos le llamaban el mármol mexicano. En vez de vidrios es una mármol, es una piedra delgada y pues bueno, permite el paso de la luz aunque muy tenue. Si nos fijamos en la construcción, como que nos remite a las antiguas construcciones bizantinas. Las primeras construcciones católicas que hubo en el mundo. Y bueno, Bizancio, pues el reino de Bizancio fue de los primeros en adoptar la religión cristiana, llámese católica, etcétera. Porque cristianos somos todos los que creemos en Cristo. Digo, porque de repente la gente como que dice, es que pertenece a otra religión. ¿A qué religión pertenece? Mormona. No es una religión, es una rama del cristianismo. Una religión diferente vendría siendo el hinduismo, etcétera, ¿no? Bien, vamos a entrar, por favor, aquí en orden, aquí a la capilla. Me recuerda mucho a una capillita muy parecida en Venado. Sí, en Venado, y en Charcas. Pero se va a seguir teniendo aquí las fotos. Todavía no lo definen en Ajá. Que sería interesante, pero también sería interesante un tema de vigilancia, ¿no? Con cámaras y todo. que regresen a sus orígenes. Así es. Bien, miren, estamos viendo este templo, siglo XIX, muy pequeño, en forma de cruz latina, con funcionalidad. Pasa más para acá, por favor. Está viendo que ya está muy... Sí, fuimos el gobierno de Marcelo de los Santos cuando se restauró. Si no me equivoco, por ahí anduvimos aquí checando todo eso. Pero bueno, no más no toque nada, por favor. El pequeño templo fue el primero que tuvo bajo su resguardo la imagen del Señor del Saucito. Y comentaba, es una forma de cruz latina, muy pequeño, ya su altar ya próximamente tendrá que ir a la Guadalupana, ¿verdad? En el altar mayor. Originalmente, muchachos,
los pisos de los templos eran de madera. En algunos lugares de San Luis Potosí había misiones cuyo suelo sigue siendo de tierra, de los templos. Aquí el más famoso es Santa María Acapulco, en la Sierra Gorda. Ahí lástima que se quemó, se incendió el templo. Lo volvieron a construir, pero ya no es lo mismo, vamos, ya, aunque se hizo a semejanza, ya no es lo mismo. Pero tiene los pisos de tierra, porque era una manera de recordar la presencia de Cristo en la tierra. Tiene mucha simbología. Por cierto, la imagen que se encuentra a un costado es de mármol, es de los hermanos Biaggi. Los hermanos Biaggi fueron unos famosos escultores que llegan a San Luis Potosí a principios del siglo XX. Llegan aquí para hacer obras importantes en la Catedral Potosina, entre ellos los apóstoles que están en la fachada. Los hermanos Biaggi hacen esas esculturas de apóstoles que están en la fachada, pero los hacen en Italia. Los trasladan a San Luis y se colocan allí en la fachada de la catedral. Son copias de las que se encuentran en San Juan de Letrán, en Roma, Italia. Y bueno, los hermanos Biaggi tenían esa característica de tener un taller en Italia y otro aquí en San Luis Potosí. Aquí en San Luis Potosí pues hicieron sobre todo obras muy famosas en la cuestión funeraria. Si vamos al antiguo cementerio del Saucito, van a ver mucho mármol de Carrara. Se hicieron esculturas con ellos. Esta es una potestad de un ángel. Aquí en el Saucito, por cierto, estaba viendo que hay una alegoría, me quiero acordar del nombre. La gente piensa que es una virgen que está llorando. No, no es una virgen, es una imagen de una... Ay, ahorita se me fue el nombre, pero no es una virgen. Pero la gente... ¿Perdón? Una doliente, la gente piensa que una virgen está llorando y pues, bueno, en fin. Posteriormente, muchachos, como era tanta la devoción que estaba recibiendo el señor del Saucito, para 1880 se decide fabricarle un templo ya un poco más grande, que tuviera más, para donde la gente tuviera ya más cabida, ¿no? Y bueno, antes de abandonar este lugar, los muchachos que preguntaban de los esvotos, ahí tenemos una exposición de esvotos. Pueden leer las leyendas que dicen ahí en estos lugares, en estos retablitos. Y comentaba, se usaban láminas de zinc. Y bueno, las láminas de más calidad, donde había pintores ya más consagrados, se usaban láminas de cobre, porque las láminas pues duraban un poquito más, no se oxidaban tan fácil como las láminas de zinc. Y bueno, esas láminas de zinc pues son, las de cobre, tienen grandes precios en las tiendas de antigüedades, ¿no? Así que muchachos, no les quiero dar malas ideas. Sobre las de zinc. Sobre las de zinc. No, pero yo recuerdo, a mí me gustan mucho la cuestión de las antigüedades. Cuando uno iba al mercado 16 de septiembre, antes de que estuvieran los fierreros aquí en las vías, allí uno podría encontrar una gran cosa de valor, de exvotos, de pinturas, de muebles, de todo. San Luis, aunque ustedes no lo crean, fue un mercado muy grande de antigüedades para los anticuarios de México, Monterrey y Guadalajara. Literalmente San Luis fue saqueado. Ya no hay antigüedades aquí en San Luis. Pero de veras, ¿por qué? Porque San Luis Potosí era una ciudad muy rica, tanto en la época del virreinato como en la época del porfiriato. Una ciudad muy, muy rica, la gente estaba acostumbrada a comprar cosas muy buenas. Y esto no lo graben, pero los potosinos tenemos fama de ser gente muy especial. De acuerdo a un historiador, un buen amigo mío que es historiador, dice que esta fama viene desde el siglo XVII, cuando la gente era muy rica, hasta los pobres eran ricos, y pues la presunción, y es que yo fui de San Luis, y como decía Luis Álvaro, más con chicle, bailo tango y... Sí, pero sí, San Luis era una ciudad muy rica, todavía en el porfiriato volvió a ser muy, muy rica la ciudad, y la gente pues se daba el lujo de encargar sus muebles a Estados Unidos, a Europa, en fin, había mucho dinero en San Luis Potosí. Y pues de ahí nos viene esa fama, ¿no?, de que somos muy sangrones, muy creídos, y el potosinazo de que pasamos y nos saludamos. Pero no, los tiempos están cambiando. Yo creo que los potosinos ya somos más abiertos. Tenemos que hacerlo como sociedad, pero bueno. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿De qué año dijo? Esto, siglo XIX. Estamos hablando como de 1830 aproximadamente. Aunque lógico, son funciones que llevan más tiempo. Y para 1880, bueno, aquí está una descripción.
Para 1880 ya se empieza la fabricación del actual templo del Saucito, que para 1954 se estaba concluyendo apenas. O sea, tardó bastantes años en terminarse. Digo, hubo templos que sí se tardaron muchos años en edificar, por cuestiones tanto del que no había dinero o porque los padres mandaban a hacer otras cosas. Por ejemplo, el templo franciscano de finales del siglo XVII, pues tuvo mucha remodelación a mediados del siglo XVIII, cuando había bastante dinero en San Luis. Los mineros, pues, ¿saben qué? Pues ahí les da una lana para hacer la capilla, ¿no? O yo aporto para esto, para aquello. Y también hay que ser sinceros, había muchas, ¿cómo le llamaban? Ahorita me quiero acordar. Pues había gente que había hecho sus fortunas de no muy buena manera, y una manera de expiar esos pecados, pues, ¿sabes qué, hijo? Pues, da un buen billete y tus pecados van a ser borrados de la faz de la tierra, ¿no? ¿Para quieres entrar al cielo? Pues órale, apoquínenle. Bien, no sé, ¿tengan alguna pregunta, algún comentario? Yo sí. Nada más agregar a los que les interesa el Saucito, que yo soy la cronista municipal de Mezquitic, pero yo tuve una compañera que se llama Aurora Alonso. Ella se tituló de la Universidad Autónoma, fue mi compañera, y ella hizo una tesis de los exvotos. Si gustan ustedes consultarla, es pública y habla precisamente de los exvotos de aquí del Saucito. Entonces, igual si les parece interesante, menciona que las mujeres principalmente en los exvotos se nota que ellas pedían por la familia, eran las como jueces, las personas, las abogadas que intercedían por la familia para la protección de sus seres amados. Sí, había, ahorita que recordé varias cosas. En la antigüedad, todavía a principios del siglo, estaban las famosas plañideras. ¿Qué eran las plañideras? Eran gente que, aunque ustedes no lo crean, contrataba para que fueran a llorar a los difuntos. O no tengo mucha gente, a ver, pues contrata a sutana, perengana y mengana y que vengan a llorarle aquí al difunto. Esa era la función de las plañideras, rezarle y llorarle. Qué cosas, ¿no? Son muchas cuestiones muy interesantes de nuestras antiguas costumbres, pero desafortunadamente pues, han ido perdiendo, ¿no? Muchas de esas tradiciones. Por cierto, muchachos, a partir de la próxima semana, aquí en el Saucito se inician una serie de actividades que tienen que ver precisamente con el Señor del Saucito. Y dentro de estas tradiciones, pues están las famosas danzas de chichimecas, que hay que hacer la palabra. Pero bueno, estas danzas chichimecas son una manera de honrar a las imágenes que se veneran, en este caso el Señor del Saucito. Y pues bueno, se cubren el cuerpo con carrizos, etcétera, se ponen penachos. Y pues bueno, mucha gente dice que son rituales muy antiguos. Pues son parte de. En realidad, hasta la fecha nadie sabe cómo eran los bailes de los mexicas, por así decirlo, y cómo era la música de ellos. ¿Por qué? Porque cuando llega la evangelización, pues desaparece todo lo que tiene que ver con ellos. Y muchas veces, mucha gente que se pone, bueno, dice que son danzantes aztecas. Pues no sabemos ni cómo eran las danzas, ¿no? Ni cómo era el ritmo de la música que llevaban a cabo ellos. Y la mayor parte de lo que nosotros vemos de estas danzas, pues tiene que ver con motivos religiosos. Porque en México hubo un sincretismo muy interesante entre las antiguas tradiciones indígenas con las occidentales. Que de por sí, la cultura española, cuando llega a México, también ya estaba muy influenciada por la cultura musulmana. ¿Por qué? Porque los musulmanes estuvieron durante 800 años en España. Así que pues muchas cuestiones que traen aquí a la Nueva España, pues también tienen influencia árabe. Palabras, en fin, nombres, etcétera, ¿no? Guadalajara, por ejemplo, es una palabra de origen árabe, Guadalajara. La danza de moros y planchetes. La de moros y planchetes, exactamente. Los moros, pues bueno, hacen referencia a los árabes, y a Santiago, por ejemplo, lo disfrazan ahí de Santiago con un machete, ¿no? En fin, son cosas muy, muy interesantes. Ojalá que el día de mañana alguien que se dedica a la historia de los chavos, pues se metan de lleno. Y comentar, bueno, ahorita que venía en el Uber, curiosamente, donde existen más archivos que tienen que ver con nuestra historia, pues es en Europa o en Estados Unidos. Desafortunadamente en México pues casi no tenemos mucho acervo de investigar. Bueno, sí hay bastante, pero
Como dato, Vendemos todo. pues sí. Sí, yo en México, por ejemplo, un día que andaba allá por viendo libros antiguos, me ofrecían, eran documentos de la alcaldía de Charcas, de minería, del siglo XVIII. ¿Cómo fueron allá? Pues quién sabe. Sí, son cosas muy interesantes. Por ejemplo, no se sabe el año exacto en que los españoles hayan, bueno, que Fray Diego de la Magdalena haya llegado aquí a lo mejor en San Luis. No se sabe el año. Se supone que fue un 25 de agosto. ¿Por qué 25 de agosto? Porque se conmemora a San Luis Rey de Francia. ¿Qué tiene que ver San Luis Rey de Francia con los franciscanos? Pues, Luis IX de Francia fue el fundador de la orden de los legos franciscanos. Los legos son religiosos que no toman totalmente toda la cuestión del sacerdocio, vamos, no hacen todo lo que hace un sacerdote, ¿no? Y bueno, Fray Diego de la Magdalena, en honor de su fundador, pues le pone el nombre de San Luis. Se supone que levanta ese primer puesto 25 de agosto. ¿En qué año? No sabemos. Son de las cosas raras de nuestra historia. Perdón. Una vez que se coloque o que ya se le dé la adaptación aquí a la de Guadalupe, ¿los exvotos se van a quedar aquí? Desconozco, no sé. Desconozco. Los exvotos pertenecen de hecho a la iglesia. Pertenecen O sea, son parte de la iglesia. Precisamente ahorita estamos trabajando directamente con la iglesia para seguir. Desgraciadamente, nosotros hay mucho trabajo, muchas cuestiones. Estamos buscando ahorita la declaratoria del patrimonio cultural, precisamente la fiesta del señor del Saucito. Estamos trabajando con la declaratoria ya del octavo barrio, que ya es la próxima semana. O sea, sí se está trabajando, pero pues obviamente hay cosas urgentes y hay otras que también son, pero aguantan para mañana. Sí. Todo lo que tiene que ver con eso, por ejemplo, con este templo, estos templos son propiedad federal. ¿Por qué? Porque con la ley de Juárez, ahí la de desamortización de los bienes eclesiásticos y públicos pasan a ser propiedad federal. Todo lo que hay aquí es propiedad federal. Si uno se robara una laminita, es delito federal. Y bueno, incluso se supone que por reglamento, por leyes, los sacerdotes, en este caso, son los custodios de los templos, están bajo su resguardo. Ellos son los responsables de todo lo que hay en este lugar. Pero muchas veces también por ignorancia, por buena fe, lo que quieras, pues se mueven las cosas, se van a otros lados, pero no es por... Digo. Y también, bueno, hay que ser sinceros, hay mucho robo. Hay mucho robo aquí en todo México de cuestiones antiguas. ¿Qué les digo? Se reportó por ahí un tiempo que se habían encontrado unos exvotos en Estados Unidos. Sí. Con costo arriba de $25,000 cada uno. O sea, son piezas carísimas que se desaparecen por... Sí, una laminita de más o menos elaborada anda alrededor de $500. A mí hace algunos años, hace unos 20 años, me ofrecieron un exvoto aquí del señor Saucito, muy bonito el exvoto. Estaba fechado como en 1907, no recuerdo bien. Bonito, no estaba caro, digo, $2,000 me lo ofrecieron. Pero es que también digo, yo recuerdo de niño que uno venía a las festividades aquí y estaba atiborrado, o sea, había montones de fotos, ¿no? Toda la gente lo llamaba la atención, lo podía llevar uno de recuerdito. Les digo, yo iba al mercado 26 de septiembre, en serio, así las cajas de esas de huevo, llenas de láminas, así, pero llenas de láminas, de todos colores y sabores. Unas bien bonitas, otras menos, en fin. Pero bueno, bien, vamos a pasar ahora al templo del Saucito, del señor de Burgos, del Saucito. Vamos.
Voy a ayudar a cerrar. Ya está platicando con la gente. Marco Luna es el padre de aquí, ¿verdad? Marco Luna, Marco Luna, sí. sí. Es el encargado de Cáritas también, mire ahí que Ay, por acá atrás están. Sí, Lo ¿cuánto del hace? medio maratón. ¿Cuánto hace que vine aquí? Hice el registro fotográfico de la fiesta. Pues había unos muchachos que eran aquí de la comisión, me pidieron que les tomé las fotos, un montón de fotos, y creo que iban a hacer una exposición, hicieron la exposición hace, ¿cuánto? Antes de la pandemia fue eso. Pero sí me aventé toda la peregrinación hasta allá por Reforma y todo. Sí, les di las fotos, un montón de fotos, y ya, creo que hice una exposición y ya, no sé qué. Están platicando ya los muchachos. Muchachos, chavos. Tanto para acá, por favor. A ver, chavos, chavas, muchachos. Bien, quiero platicarles, aparte de la cuestión religiosa, aquí el Saucito también era famoso, o es famoso, por su gastronomía. Sin duda, la gastronomía más famosa aquí en Saucito son las gorditas y las tostadas borrachas. Las tostadas borrachas, ¿no? ¿Alguien las ha probado, muchachos? Sí. ¿Qué tal están? es rica. ¿Por qué tostadas borrachas? ¿Saben por qué tostadas borrachas? Para la cruda. Se supone que la salsa la hacían con pulque. Por eso, la salsa que se le ponía, se supone que llevaba pulque. En sus orígenes, por eso, eran tostadas borrachas, que eran los frijoles, la salsa con cilantro, cebolla, llevaba pulque. Pero tenían una de puesta esa no se la sabían. Por eso se le llamaba borrachas. Uno diría, ¿por qué borrachas? No, o sea, por eso. La gastronomía potosina, aunque ustedes no lo crean, es una gastronomía que ha llegado a otros lugares y se ha hecho más famosa que aquí. Sin duda alguna, uno de los platillos más famosos de Nuevo León es el cabrito. El cabrito es potosino, de la parte norte de nuestro estado. También los potosinos creo yo que tenemos ese efecto como que despreciar todo lo que tenemos. Como que no nos interesa mucho. Hay cosas que tienen que ver con potosinos que son muy importantes en muchos aspectos, tanto de historia como de cultura. El himno nacional mexicano, ¿a quién se le debe, muchachos? ¿A quién se le debe? ¿De dónde era? De San Luis. El escudo nacional. El escudo nacional. Francisco Epens Helguera, potosino. Hay otro himno muy famoso, bueno, aquí la mayor grupita sabrá que el himno, hay un toque de honor a la bandera que también tiene letra. ¿Cómo se va? Toque de bandera. Sí, bueno, aunque ustedes no lo crean, tiene un potosino de mediados del siglo XIX. Y es una toque de honor, ¿verdad? Cada que es homenaje a la bandera, los soldados tocan la banda. Bueno, también de un potosino. Y en cierto tiempo llegó a ser considerado el himno nacional mexicano, antes de que González Bocanegra ganara ese concurso para el himno nacional mexicano. Pues bien, vamos a entrar aquí al Saucito, muchachos. ¿Están en rezo? ¿Están en el rosario? Sí, están como en un rosario, pero podemos entrar así. Vamos a entrar en silencio, por favor, muchachos, para que vean aquí el interior del templo, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios, yo te amado, espero y te amo. Te pido perdón, pero no adoran, no esperan y no te aman. Jesús, en el Santísimo Sacramento. Bien, aquí nos encontramos en la capilla del Calvario, o Salón de los 6 votos, porque siempre han estado aquí los 6 votos. Bien, ¿vieron los murales que hay en el templo, en la nave? Esos murales son de un pintor potosino que fue muy famoso. Sus obras son muy cotizadas dentro del mercado potosino. Se llamaba Juan Blanco, este pintor. Un pintor, un artista, con todas las características de un artista, ¿no?, de su tiempo. Bohemio, el señor, soñador, etcétera. Y pues bueno, tuvo una muerte media trágica, pero dejó obra no solamente aquí en el santuario, también dejó obra en el templo del Cristo Rey, allá en la colonia, ¿cómo se llama? En la colonia San Luis Rey, también dejó obra por allá en el templo. Y bueno, él fue el encargado de hacer los murales de este lugar, que relatan precisamente las apariciones, o bueno, cómo encontraron la figura del Señor el Saucito. Aquí tenemos a mi espalda un calvario. Tenemos un Cristo con dos de los personajes que lo acompañan en su martirio. Los dos ladrones, limas y gestas. Uno bueno y el otro malo. El Señor está cerca de los bueno, hay cosas que son muy interesantes que tienen que ver con la iconografía religiosa. Para algunos días se las he platicado. Y aquí en este caso, muchachos, damas, caballeros, tenemos un Cristo muerto. Todos vemos Cristos, pero nunca nos fijamos qué tipo de Cristo son. Hay 3 tipos de Cristos: muertos, suplicantes y agonizantes. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, este Cristo muerto ya tiene los ojos cerrados ante los labios. Un Cristo agonizante tiene los ojos abiertos, entreabiertos, al igual que los labios. Y el Cristo suplicante va a tener la mirada hacia arriba, porque está pidiendo que acaben con ese suplicio. Esos son los diferentes Cristos que tenemos: suplicante, agonizante y muerto. Y un Cristo que está de moda es el Cristo Redentor. Este ya es la imagen nueva. En el Santísimo Sacramento. Pues bueno, muchachos, los que preguntaban por ver los retablos, aquí tenemos una colección bien interesante de retablos. ¿Sería? No sé si la crónica tiene esta pinza para y de los regresos de tu a lo mejor, ahorita que son, ¿por qué son
precisamente los huevos de avestruz, tiene 5 huevos de avestruz. Como el fuego vivifica todo lo que Allá en Paracules, allá son 5 de España. Están puestos ahí en pie de la cruz. No me imagino que una manera de invitar al señor de Burgos fue poner aquí unos huevos. Bueno, según Montejano, en el libro del señor de Burgos menciona que estaba una persona en el campo y que la persona, pues por hambre o por curiosidad, ve unos huevos de serpiente y los consume. Entonces empieza como a intoxicar y él en la agonía pues le pide que por favor le salve la vida al señor de Burgos. Se lo cumple y él posteriormente viene a dejar, que son los que vemos ahí después, que es el primer milagro con el cual pues, se reconoce como su santidad o milagro. Sí, pero curiosamente les digo, allá en España, un comerciante que anduvo por África, allá en épocas mediados del siglo XVII, coloca unos huevos ahí de avestruz, son 5 allá en Burgos. Quién sabe si es un agradecimiento porque le fue bien al señor, quién sabe. Pero allá en España hay 5 huevos de avestruz junto al señor de Burgos. Bien, ¿no tienen preguntas, muchachos? ¿Comentarios? ¿Mural es el mismo blanco? No, este no es de más blanco. ¿Ya no contemporáneo? No, está el nombre de Bueno, sí, 1965. Ok. Que por cierto, está recordando, hay varios Cristos que tienen cierta semejanza con el Señor del Saucito. Aquí en Agualulco está el Señor del Arbolito, porque se supone que en un árbol también tiene cierta semejanza con una cruz y tallan una imagen de un Cristo, y así se le llama, el Señor del Arbolito, en Agualulco. ¿Sí lo conocen? Sí, también hay uno del Señor del Bizachito en Maravillas, y precisamente ahorita se está haciendo más difusión porque se está haciendo una restauración que obviamente tiene que estar supervisada por INA para porque cometen muchas veces, la intención es buena. Por ejemplo, ahí en el dan muchas apariciones de lo que es la Virgen, se aparecen las rocas, van los pintores y los especialistas a hacer la evaluación de que sea natural, pero en esta afán de darle más como vista, lo colocan pintura, pues la buena intención, ¿verdad? Pero obviamente arruinan completamente lo orgánico, lo original. Entonces lo que se menciona siempre es que no se intervenga, que se recurra a las autoridades para que ellos designen si se hace una restauración o qué tipo de intervención. Hay muchos lugares donde se ven Cristos muy interesantes. Antes de Semana Santa, a ver si los muchachos le da a quien quiere ir, se hace la procesión de los Cristos. Hay en Pozos. Y hay en Pozos, por ejemplo, un Cristo que se venera en el templo de Pozos, es un Cristo de pasta de caña, que son Cristos muy interesantes, de factura antiquísima, y pues es una artesanía, por así comentarlo, de origen tarasco. ¿Qué es la pasta de caña? Los antiguos purépechas juntaban la caña, todas las palos de caña del maíz, le empezaban a tallar y moldeaban figuras de sus deidades. Cuando llegan los primeros evangelizadores aquí a la Nueva España, pues se dan cuenta de que es una manera de hacer esculturas de muy poco peso y fácil de trasladar. No era lo mismo trasladar una imagen de cedro, de mezquite, de árbol muy pesado, a estas figuras de pasta de caña, que ahora en Michoacán pues ya se está rescatando toda esa tradición, ¿no? Que son carísimos. Aquí en San Luis Potosí, el Cristo más importante o más famoso de pasta de caña es el que se venera en el Templo de la Compañía. Si estamos frente al Templo de la Compañía, del lado izquierdo es el Cristo del Señor de la Misericordia. Es una imagen del siglo XVII. Mide 1,80 y tantos de altura el Cristo, sin cruz, y pesa 8 kilos. Uno imaginaría que es una figura de madera, pero no, es de pasta de caña, muy ligera. Y en San Agustín hay otro en la parte de atrás. En fin, hay muchos, tenemos todavía varios aquí. Y bueno, comentaba, el Señor del Calvario, con pimas del lado izquierdo y gestas del lado derecho. Que por ahí no hace muchos años había una, ¿cómo se llama? No chiste, pero una manera burda del significado de la cara de gestas, ¿no? Pero bueno, eso ya. ¿Y se lo sabe? No, yo soy muy malo. Y aunque ustedes no lo crean, yo le comento a la gente que en el 2020 a mí me dio COVID. La parte que más me afectó fue el cognitivo.
el área cognitiva. De repente se me olvidan las cosas, se me olvida cómo se llaman mis cosas. No, pero sí es en serio, yo pensé que era pura. No, sí se olvidan. O sí, de repente me acuerdo que estoy casado y que tengo 2 hijas. Pero bueno, no sé, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Muchachos, los. Sí, entonces se siguen haciendo fotos. Quizá ya no como antes, pero por ejemplo ahora es más común ver fotografías de que, ay, que fulanito, gracias por haber ayudado a mi hija que tenía sarampión o viruela o qué sé yo, y ahí está la foto. Sí, a mí me llama la atención por la cantidad de exvotos que hay. Lo más seguro es que hubo retableros aquí. ¿Quiénes son? ¿No quiénes fueron? ¿Quién sabe? Se perdió, pero eran artistas. ¿Y dónde están ellos? No hay ninguna mención. En otros estados sí se sabe que fulanito de tal fue retablero y hacía retablos con mayoría de Zacatecas, por ejemplo. Y aquí, digo, dada la gran cantidad que hay, o sea, no se ha firmado. De hecho, de los 2 lugares con mayor cantidad de retablos es Real de 14 y sí, son Real de 14, sí, exactamente. Real de 14 están todos también arrugados, se catalogaron y guardados. Les digo porque desafortunadamente, pues como tienen demanda, pues se venden. La gente y entre más antiguos sean, pues mejor, más caros. Y entre el material sea más, si son láminas de cobre, pues son más caros. Yo llegué a ver uno, todavía un exvoto, ese lo tiene aquí en San Luis, se lo trajeron de Chiapas, del siglo XVII, de la Virgen de la Leche, pero la lámina es de plata. Muy bonito, valorado en $5,000. Y una chulada de retablo de exterior. ¿Dónde? Pues que la Virgen de la Leche para la felicidad. Pues no sé, pero sí, ahí se muestran los santos dominicos, que son los que van a aquel lado. Un Cristo y la imagen de la Virgen, agarrándose el busto y agarrarse los cosas raras. Entonces, ¿tienen preguntas, comentarios? ¿Perdón? Explicación de la Bueno, las imágenes de Juan Blanco, las pinturas de Juan Blanco hacen alusión precisamente a la historia de cómo se encuentra en el árbol donde tallan la figura del Saucito, del Señor del Saucito. Hacen referencia a ellos, de todo lo que tuvo que pasar para poder pues, elaborar la imagen. Es lo que hace alusión a la pintura de Juan Blanco. Comentaba que Juan Blanco fue un pintor que incluso estudió en Francia. Él estudió en Francia. Y fue pintor, pues era un artista en todo el sentido de la palabra. El artista al 100%, le gustaba la buena vida y fue una persona muy polémica en su momento y que muchas de sus obras la hacía para sanar sus cuentas de bebida. Sí, o sea, él tomaba mucho y pues una manera de financiarse, pues te hago una pintura y fue un pintor muy bueno y muy cotizado aquí entre la gente de dinero del San Luis. Empieza en 1880 y para 1856, si no me equivoco, lo están terminando. Fue un templo que tuvo muchas imperfecciones y el arquitecto Mariscal en la década de los 50 fue el encargado de darle pues, ya más armonía, un poquito de más estética. Y esto fue también porque el padre Chrysler fue el que abogó porque se hiciera todo este tipo de obras, ¿no? Que se le diera un poquito más de realce. En los años 80, si no me equivoco, también se cambia el piso, se hacen varias obras aquí de remodelación. En los años 80. ¿Qué tipo de arquitectura? No tiene un estilo propio, pero comentaba hace un momento que nos remite algo a la arquitectura bizantina. De hecho, más bien se le conoce como ecléctico. Sí, es un eclecticismo. Pero, por ejemplo, dentro del eclecticismo hay ciertas variantes, por ejemplo, neoclásico, neobarroco. Los altares de San Francisco son neobarrocos, son del siglo pasado, porque la gente que son de Estados Unidos no son antiguos, son del siglo pasado, etcétera. Entonces, este templo sí tiene ciertas sí, mezclas de estilo, pero nos remite al arte bizantino, no ¿cómo se me llama? ¿Qué dije?
Sí, al estilo bizantino, sí, bizantino. Por ejemplo, si ustedes traigan su memoria, si han visto imágenes de templos rusos, tiene por ahí ese cierto estilo, ¿no? Esa cierta influencia. El león lo dice Es el Espíritu. No, el Espíritu del Espíritu Santo no. Es un templo nuevo, por así decirlo, el Espíritu del Espíritu Santo y en León, Guanajuato. Así es. Pues bueno, sí comentaba, si ahorita salimos por aquí, aprecien la pintura de Juan Blanco, chavos, no es la única que hay en San Luis. Juan Blanco también dejó ahí en el templo de Cristo Rey, en la colonia de San Luis, ahí en la calle Manuel Muro se llama. Ahí también hay murales de Juan Blanco. ¿En el santuario de la Basílica Menor? No, ahí no son de. ¿Los dos de la entrada? No son de Fernando Leal. Son de. Que tiene cierta similitud, porque pues bueno, hay que recordar que en los años 50, 60, pues está de moda el muralismo mexicano. Y en un hotel ahí por la Glorieta. El Hotel Cactus de Juan Blanco también. El Hotel Cactus ahí de Juan Blanco también. Que estaba casi lo tapa con una bata ahí, pero bueno. Si por alguien tiene ahí obra de Juan Blanco, guárdenla, muchachos. Se cotiza bien aquí en San Luis, ¿no? Una cosa es el mercado interno y otra cosa es el mercado externo. Entre pintores famosos de San Luis, que son famosos a nivel nacional e internacional, está Germán Gedorius, un pintor potosino de origen alemán, y sí, muy cotizado en otros lados. Pues no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario? Pues salgan, chavos, salgan a ver aquí, bueno, entren aquí a ver la imagen del señor del Saucito. Comentaba, tallada de madera de sauce o de sauce. Que estos árboles, por cierto, tienen las características de crecer junto a las riberas de los ríos. Necesitan mucha humedad. Y pues bueno, algunos se llaman los sauces de olones, ¿no? Que son árboles intensos, muy bonitos, que aquí en San Luis ya lo he visto yo. Pero en Río Verde, por ejemplo, en las riberas del río Verde hay bastantes, o había bastantes. Por cierto, el púlpito de madera es de Irineo Vela. San Luis Potosí tuvo mucha fama de fabricación de muebles, estuvo la fábrica de Jorge Una, pero tuvo talladores, ebanistas muy famosos, Canuto Hidalgo, señor Hidalgo, entre otros. Y desafortunadamente, pues todo ese tipo de trabajos pues ya se han ido perdiendo el paso de los años. San Luis tenía fama de tener buenos herreros, buenos ebanistas, gente muy buena en muchos oficios. Pues lástima que ya todo eso se fue perdiendo al paso de los años. Pues bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Hay en la biblioteca, no, en la librería la española, no sé si han ubicado, está la iglesia. Sí, ahí en la calle Manuel Soto. Está una puerta muy bonita. Esa puerta es de mezquite. Anteriormente, como había mucha abundancia de mezquite, era también una forma de generar como algo ostentoso, ¿no? Pero ya se está acabando definitivamente la madera de mezquite. El mezquite es un árbol típico de toda la parte norte de México hasta el sur de los Estados Unidos. Sí. El mezquite, por cierto, está prohibido su corte. En Estados Unidos son multas de $10,000 aunque se ose a cortar un mezquite. En México está prohibido el corte del mezquite, pero es a México, ¿no? El mezquite fue una madera quizás de la más popular, pero tiene una característica, es muy difícil de que la fauna, como la permita, la afecte. Pero también otro dato interesante es que para hacer un mueble de mezquite, el árbol tiene que tener como mínimo 80 años de edad. Si la cortan antes, pues empieza a ramurar, el mueble que hagan se parte, etc., ¿no? Y cuando se puso muy de moda, no hace muchos años, hay el mueble rústico mexicano, ¿no? Y de mezquite. Y empezaron a cortar mezquita de esta y siniestra. Pero había maderas, por ejemplo el sauce, estaba la madera, el albino, el cedro, en San Luis había mucho cedro, mucho encino, y pues el encino sobre todo por las vigas para las casas, que eran árboles gigantescos. Y ahorita que mencionan las puertas, hubo una puerta en una casa en la calle Álvaro Obregón, una casa de la época colonial, mal llamada colonial, de la época novohispana. Estaba techada la puerta, 1700 y tantos, tenía ilustraciones de hueso, etc. Esa puerta la estuvieron vendiendo aquí en San Luis hace muchos años, como 400,000 pesos. Si no me equivoco, se vendió en México en $2 millones.
Bueno, quieren ver puertas bonitas de la época novohispana, en San Miguel de Allende. Hay una casa bien bonita, es una puerta, es la casa de los antiguos condes de no sé qué rayos, y tiene la fecha 1700 y tantos. Hermosa la puerta de mezquite, una puerta intensa. Sí, hay cosas que son muy interesantes. Pero bueno, y el mezquite se caracteriza por ser muy pesada la madera, ¿no? Una puerta pesadísima, y se pusieron de moda las puertas para, las quitaban y se usan de mesa, como mesas. Son muy bonitas, ¿no? Pero tienen que ser muy antiguas. Todavía en el centro quedan puertas, ¿no? Como de mezquite. Es muy característico el mezquite en una blanco, así como que se medio, no sé, jasqueado, no sé, y con sus herrajes, etc. Y con sus llamadores de bronce. Sí, todavía quedan por ahí en el centro, una que otra. Porque en una época hubo de moda también, entre la gente que sabía lo que costaban esas puertas en otros lados. Oiga, le quito su puerta vieja de madera y le pongo una de metal. Pues órale. En serio, no es guasa. Así se perdieron estas cosas de salud. Aprovechando su conocimiento en las puertas, ¿por qué se ponen formas de mujer? Mira, unas por ornamentación y otras también porque por protección. Por ejemplo, en las casas del virreinato, en los nichos de las casas de las fachadas, se ponían nichos con algún santo de devoción de la persona. Es como ahora la gente que cree que la Santa Muerte, ¿no? Es lo mismo. En ese entonces, protección, una protección divina, una manera de alejar los malos espíritus. Y esas son por eso. Por eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ya terminaron la misa, ¿verdad? ¿Los rosarios? Ya, me parece que sí. Vamos a conocer aquí el Cristo del Sófito. Pueden regresar al amor de su corazón eucarístico. El Señor, en su santa mirada, es Padre de todo hermano y defensor de la libertad. Él instala en el lugar a los cristianos y abre los caminos y la puerta de la felicidad. Le pedimos a Jesús por la guerra de la vida, que cuando nos unamos a Él en la sagrada de la serpiente.
Sí, pues es un altar clásico, 2 cuerpos. En la parte principal pues tenemos al Señor del Saucito, y en la parte superior un Sagrado Corazón, flanqueado por la Virgen María del lado derecho y San José del lado izquierdo. ¿Sabido que el Cristo está un poquito inclinado hacia el lado derecho? ¿Las 2 puertas dónde son? Sí. Ay, estaba viendo, son de cera escamada las que de arriba. Están arriba. Que es una tradición que estuvo a punto de perderse aquí en San Luis. Bueno, la cera escamada es de muchos lugares. Y era muy caro hacer este tipo de trabajo, o sigue siendo muy caro. Siendo. Lo que es aquí en Mezquitic, Agualulco, donde más he visto en Villa de Arista, todavía hay gente que maneja la cera escamada. Y es una artesanía. ¿Sí? Y por ejemplo, hay mucha gente no lo sabe, pero se hacen tapetitos, adornos para bautizos, bodas, todo eso. Y es buen negocio, ¿eh? Es buen negocio. Más bien, es un joven negocio. Pues miren, es una artesanía muy propia acá del... Que bueno, muchos dirían, es una tradición mexicana. No, también son de origen europeo. Y sí, musulmanes y todos ellos. Cera escamada. Por cierto, oye, a ver, ¿a dónde está? ¿Cómo te llamas, perdón? Miriam. Allí en Mezquitic todavía está el padre Salvador. Sí, es una. Y ahorita tenemos a otro igual que ¿Quién nos es? abrió las puertas para ¿cómo se llama? Es que es nuevo, tiene como... ¿Quién es el padre? Era de Tierra Nueva. No muy jovencito, pero Está chavo todo. Sí. No, el padre, el Chóporo es de mi edad. Sí, es compañero del Chóporo. No de seminario. Sí, no sé, si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Mande? Perdón, el altar es un estilo neoclásico de 2 cuerpos, comentaba al centro, ya vemos que está el Señor del Saucito, flanqueado por la Virgen María y San José. En la parte superior un Sagrado Corazón, y decía que este templo pues tuvo una historia muy larga en su construcción. Se termina hasta mediados del siglo pasado, 1956 si no me equivoco, es cuando termina la construcción de este templo. Y en las pechinas pues tenemos a los 4 evangelistas. Es San Lucas, San Juan, San Mateo y San Marcos. Y cada uno se identifica con un animal. Tetramorfos, con un ángel, con un león, con un buey y con un águila. Si me preguntan cuál es bien, creo que San Marcos es el que tiene el león. San Juan, no estoy seguro si es el ángel, y San Mateo es el águila, o al revés. Ya son figuras ya más recientes, no antiguas. Así es, estaba viendo que son ¿cómo se llama? Relieve, alto relieve. Y acá no, acá es una pintura. 2 pinturas y 2 relieves. Qué interesante. Lo que sí, aquí no hay sepulcros. Está bien, aquí no hay sepulcros. Los templos antiguos de San Luis sí tienen sepulcros. Si ustedes van al Carmen, todo abajo son tumbas. En San José también, en Catedral también. Ahí vienen las creencias de que son túneles. No hay túneles en San Luis, son las tumbas. Y por ahí hay un cuate que anda haciendo negocio con los túneles, ¿no? De que no, yo los voy a llevar a los túneles. Y cobra caro, 150. Yo no cobro. No sé. ¿Alguna pregunta, chavos? ¿Algún comentario? ¿Las de estas son esculpidas o son sobrepuestas? Son en relieve. Sí. Mira, no estoy seguro, no sé. ¿Cuánto te han de haber puesto las chinas, los apóstoles? Estas dos. Ajá. No. Porque son diferentes, son pinturas y estas son de relieve. Sí. Yo podría suponer que es fibra de vidrio. Estas
de aquí arriba tienen poco, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí, entonces lo más seguro que es fibra de vidrio, ¿eh? Puede ser fibra de vidrio. Sí, son recientes. Acuérdense, se llaman pechinas. Pechinas. Sí, por lo general, en los templos católicos, en las pechinas siempre van a estar representados los 4 evangelistas, pero hay excepciones. Por ejemplo, en la capilla de Loreto están pasajes de la vida de la Virgen María. Y en Real de 14, en el templo de la Virgen de Guadalupe, están las mujeres del Antiguo Testamento. Judith, Edith, Salomé, ahí me falta una mujer del Antiguo Testamento. Sí, pero por lo general van a estar los 4 evangelistas. Por lo general. Por ahí excepciones. ¿Alguna pregunta? El púlpito, muchachos, comentaba, hecho por Irineo Vela, un ebanista potosino, emparentado. Bueno, los Vela tenían sus talleres allá por el barrio San Miguelito. La persona más famosa de la familia Vela era el cuñado de los hermanos Vela, Margarito Rodríguez Ramírez Vela, más conocido como el que hizo Vírgenes de Guadalupe a diestra y siniestra. La mayor parte de las vírgenes antiguas que hay aquí en San Luis son de Margarito Vela. Si van al Carmen, por ejemplo, van a ver una virgen firmada por Margarito Vela, 1890, 1900 y tantos. Él era oriundo de León y cuando se casa con una de las Vela, adopta el apellido de la familia de ella. Se quita el Ramírez y se pone Margarito Vela. Y era muy bueno como retratista. Era muy bueno retratista. Y pues bueno, los trabajos de ebanista, pues bueno. No solamente hacían pinturas, también hacían imágenes religiosas. En San Miguelito, en el altar mayor, hay unos ángeles hechos por la familia Vela. Tenían su taller en Gómez Farías, si no me equivoco. ¿Será cedro? Pues igual sí cedro. Esta parte se llama púlpito, la parte superior se llama tornavoz, que es lo que permite que la voz se expande en todo el lugar. Pues ahí daban los sermones, chavos. Ahí los padres, antes de la reforma, se subían y daban el sermón. Leían las lecturas y posteriormente iban a echar aquí el sermón. Ustedes ya saben, que mi papá pichó el sermón. Bueno, el sermón era precisamente hablar sobre lo que leían en las escrituras y pues en base a eso echaban su rollo, ¿no? Por así decirlo, los padres. Mucho ha cambiado la cuestión de la liturgia católica en este sentido. Todavía a mediados del siglo pasado, los sacerdotes daban la misa de espalda a la gente. Estaban de espalda y a pie. Nada más había bancas para la gente, los principales, que allí estaba enfermo o no faltaba, ¿no? Pero como era un sacrificio, por así decirlo, la gente tenía que estar de pie. Y si nos remontamos a la época novohispana, cuando se daba el sermón, se servía chocolate en los templos. Servía chocolate para que la gente escuchara los sermones. Y no solamente eso, si el sermón era muy bueno, lo escribían y lo publicaban. Así era la situación en esos entonces. ¿Cómo ven, muchachos? No, sí está bien. Es un lado del Evangelio y otro de la liturgia. El lado derecho del templo, para mí, desde el sacerdote, es mi lado izquierdo. O sea, cuando tengo el lado izquierdo, pues el lado derecho. Y no tiene toda una cuestión de... Pero ya todo eso se ha ido perdiendo, chavos. Si el día de mañana alguien de ustedes como arquitecto se quiere introducir en la historia del arte, sobre todo en la cuestión del arte religioso, pues van a ver muchas cosas bien interesantes, ¿no? Van a ser sobre iconología, sobre iconografía, etcétera. Todo lo que tiene que ver con todo este tipo de cosas. Pero bueno, les decía, la pintura de Juan Blanco hace alusión a la historia de la imagen del Señor de Saucillo. De cuando encuentran el árbol y cómo ya le dan la figura del Cristo que estamos viendo. Hago la aclaración. Ven a los pies de la cruz hay unas figuras que asemejan unos huevos.
Son de mármol, ¿eh? No son los huevos de la serpiente. Son de mármol. Son de mármol. Desde aquí parecen elotes. Sí. Sí, en realidad los huevos de la serpiente están chiquitos, ¿no? Entonces sí. Pero decía, se supone que este fue el primer milagro que hace el Señor del Saucito. Alguien que se come unos huevos de serpiente, está envenenando y bueno, pide la intercesión del Señor del Saucito para librarse de la muerte. Y pues bueno, ese es el... algo más de la... Es que también todo lo de la cruz tiene su nombre. Se llamaban los nombres. No recuerdo cómo se llaman las... Cuando se baja el Señor del Saucito, muchachos, por cierto, que va a ser el domingo, sí, el domingo, ¿verdad? Se le quita la cruz, se le quita la cruz y se lleva aparte, no se le pone la corona, la corona. Se le quita la corona y se lleva aparte. ¿La corona está sobrepuesta? Sí, está sobrepuesta. Es de plata. No me equivoco, sí, es de plata. Es que bueno, las puntas de la cruz también tienen su nombre, pero ahorita se me olvidó. Que por lo general son de plata también. Pues bueno, entonces, muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Maestra. Pasó, doctora. ¿Todo bien? Pues bueno, a mí me dio mucho gusto que nos hayan acompañado para este recorrido. Sí. No, que los huevos vendrían siendo el primer... ¿Sabes? Estos son recientes, ¿no? ¿Esos huevos son recientes? No. No, son los originales. Son 1830. Ah, órale. No sé si son los originales. Ok. Y recuerden, muchachos, de lo que es la ventana en forma de cruz, cáliz, esa piedra que tiene la característica de permitir, aunque sea de manera tenue, la luz. Les decía que los españoles le decían el mármol mexicano, que es una piedra muy, muy interesante, que todavía se elaboran muchas cosas en este material. Sobre todo figuritas, ¿no? Ahí en todo el Guerrero, en Michoacán. En fin. Pues bueno, preguntas, comentarios. Aquí el joven tiene una pregunta. Aquí no hay nada de oro. ¿De oro? Lo que es la decoración en hoja de oro. Ahí va una aportación. En la antigüedad se usaba, bueno, siempre se ha usado la hoja de oro para decorar sobre todo la cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque el oro es muy brilloso y en cierto momento se le tuvo que ver mucho con la cuestión cristiana, de que Dios es un resplandor, es me quiero acordar del otro, es luz, iluminación, etcétera. Entonces el oro pues era una manera de representarlo, ¿no? Si ustedes, bueno, en la antigüedad mucha gente, en las guerras sobre todo, pues es que ese es oro, lo voy a quitar. Pues si nada más que tú empiezas a raspar todo, no vas a juntar ni un pedacito. El oro es un material muy maleable. Una bolita de oro puedes hacer un hilo, pero sí, metros y metros y metros. Entonces si tú raspas todo el oro, pues no vas a juntar nada. Mucha gente pensaba eso, tenía esa creencia de que había que quitar el oro y voy a ser rico. No, no juntabas nada. Nada. El oro, estaba viendo hace poquito que si juntaran todo el oro que se ha extraído en el mundo, formarían un cubo de 20 por 20, 20 metros de alto y 20 metros de largo. Pues imagínate. Eso sí, es muy pesado el oro. Un centenario te pesa 200 y tantos gramos. El centenario es una moneda mexicana que tiene el 90 y tanto % de pureza. No hay cosas de oro puro. ¿Por qué? Porque el oro es muy maleable. Es como tener plastilina. Digo, es un decir, ¿no? Por ejemplo, no hace muchos años había un señor que se promocionaba en la televisión que sacaba tesoros y pasaban videos en ese entonces, todavía ni nacían ustedes, en un programa de Guillermo Ochoa en el Canal 12. Un señor que promocionaba detectores de metales donde supuestamente sacaba baúles llenos de oro, ¿no? Entre dos cuates. Imagínate un baúl así de este vuelo, lleno de moneda de oro, cargado entre dos cuates. Era una mentirota. Y apenas con una grúa. Porque si encontraras un baúl así de ese tamaño, lleno de moneda de oro, mínimo unas 2 toneladas. Mínimo. Si cada moneda pesa 200 y tantos gramos de peso. Entonces la lámina de oro, la que se descubierta del templo de carne,
Es hoja de oro, pero es... Pero entonces es oro porque es muy maleable. Sí. Ahora que está de moda, bueno, no está de moda, en la carrera de restauración, en el Dragón de Oro venden hojas de oro. Es como una hojita finita. Es como más delgada que la hoja del papel de China. Así está. Y si tú esas hojitas las dobles, bonitas. Sí, se usa el oro como material, pero te digo, o sea, y originalmente se usaba el oro de 10 quilates, hoja de oro de 10 quilates. Ahora, dentro de la ornamentación de objetos de liturgia, sí había cosas de oro. La mayor parte eran de plata sobre dorada. Pero en San Luis, por ejemplo, había copones de oro que usaban los padres para el cáliz, copones de oro. En catedral había un candelabro de plata con candeleros de oro. El candelabro es toda la estructura, los candeleros son donde están los focos. Bueno, la catedral tenía los candeleros de oro. Se fundió el cáliz para hacer obras en la catedral de remodelación, pero cuando alcanza el grado de catedral. Así es. Pues bueno, preguntas, comentarios. Yo sé que todavía quedan objetos de oro en algunos templos, algunos 2, 3, pero sí muy escasos, Pues a mí en lo particular me dio gusto que nos hayan acompañado aquí en este recorrido. Espero que haya sido de su agrado, de su provecho. Ya me dijo la maestra Miriam que le va a hacer examen a los chavos sobre lo que dieron. Creo que le veía bien, chavos. A ver cómo andamos de retención. Y bueno, no sé, a los señores, muchas gracias aquí a los señores del Saucito. Prueben las tostadas borrachas, las gorditas. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y pues vengan, chavos, vengan a las festividades aquí del Saucito ya la próxima semana para que vean los danzantes. Prueben el pulque, etcétera. No sé, por cierto, aquí la gente del Saucito que se saben más que yo. Había alguna pulquería famosa, sí, que vendieran curados. Los curados son nuevos, realmente son nuevos. Nosotros son miedos que si uno lo puede conseguir con el carro, lo podemos conseguir con el que también depende del tipo de aguamiel, porque obviamente proviene del aguamiel. Sí. Entonces ya dependiendo del sabor del aguamiel era el corte de puerto. Vale. Y yo en lo particular yo nunca he probado el aguamiel y el pulque. El mezcal sí me encanta el mezcal. Pero había ese dicho famoso, ¿no?, del pulque, que solo le faltaban 2 grados para convertirse en carne, ¿no? Para hacer carne. Pues recuerda que los potosinos somos los de las curvas dulces. Sí, ¿verdad? Y por algo es. Sí, las curvas dulces, sí, exactamente. Por el pulque. No, porque cargaban los cántaros con aguamiel. Y les iba escurriendo. Con las curvas dulces. Por eso dice el dicho: yo soy potosino de corazón, mezcalero de corazón. Si tengo el corazón dulce, en las curvas dulces, como también el corazón. Sí, porque les iba escurriendo el aguamiel sobre eso. Bravo. Muy bien. Pues muchas gracias a la doctora Lupita y a todos los caballeros, a las damas que nos acompañan aquí de la comisión del Saucito, a los estudiantes de la carrera de arquitectura. Y pues no sé, estén pendientes de los próximos recorridos. Vamos a hacer un recorrido que va a hablar sobre la arquitectura del porfiriato, la prosperidad del porfiriato reflejada en la arquitectura potosina. Están invitados todos. Es para el 23 de este mes. Pero chequen. Y pues bueno, a mí en lo particular me encanta el porfiriato, que tiene que ver. La historia oficial nos habla muy mal de la cuestión novohispana y del porfiriato, cuando en realidad es una historia bastante rica, y pues vale la pena. Cuestiones políticas. Sí, potosinense no. Gentilicios. Pues bueno, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Gracias le dan gracias al padre. Sí. Una, por favor, párroco, doctora. Pues bueno. Sí, pues a nombre de todos los habitantes y vecinos le agradecemos mucho la visita al recorrido.
y esperemos que pronto haya otro. Estaban pidiendo el fin de semana porque pues hoy Sí, viernes con todo gusto, sí. ya del trabajo, de escuela, Sí. pero pues ojalá que se pudiera hacer un fin de semana. Sí, porque Saucito tiene muchas cosas interesantes. Sí. Muchas cosas. No solamente el templo, está el cementerio, que el cementerio es todo un museo, lleno de personajes y de cuestiones bien interesantes. Es interesante. Pero bueno, ya habrá momentos. Porque también creo que quieren hacer la declaratoria del cementerio. Va a sacarlas de historia, ser el héroe del 2 de abril. Exacto, don Porfirio Díaz. Es que nunca se les puso La playa de la Carbonera. Desaparecieron. Sí. Más bien, No lo desaparecieron. se le ponía. Sí, lo dejaron ya muy abajo. Es que la gente Don venía Miguel, don buscando Porfirio Díaz. algo de Muy bien. comer. Doctora.